Listo, chicos. Buenas tardes con todos. Ayúdenme a encender las camaritas, por favor. Hasta mientras les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy. Ingresamos a la unidad número 4. Así que atentos, por favor. No va a ser nada complicado tampoco, va a ser algo facilito. Ya se puede observar el material de trabajo. Sí, Sí, mis, Ya, chicos, vamos a ver lo que es el electromagnetismo. ¿Qué ustedes piensan que es electromagnetismo? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando les digo esa palabra? me vine a la cabeza como un imán, la verdad. Ya, excelente. Sí, en efecto. Veamos. Los contenidos son los siguientes. Tenemos 5 subtemas, los cuales se dividen en diferentes temas. Por ejemplo, la inducción de la corriente eléctrica es una experiencia de Faraday. El flujo magnético, ley de Lenz y ley de Faraday. Aplicaciones de la ley de inducción electromagnética, generadores eléctricos, autoinducción y la síntesis electromagnética tiene también como ecuación de Maxwell. Tenemos la naturaleza de la luz, que son las ondas electromagnéticas, la propagación rectilínea de la luz, la velocidad de propagación. Tenemos el fenómeno luminoso, que es la reflexión y refracción, la interferencia y la difracción y la polarización. Noticias. En física, el término luz se usa en un sentido más amplio e incluso incluye todo el campo de la radiación conocida como espectro electromagnético, mientras que la expresión luz visible señala específicamente la radiación en el espectro visible. La luz, como todas las radiaciones electromagnéticas, están formadas por partículas elementales desprovistas, perdón, de masa denominados fotones, cuyas propiedades, de acuerdo con la dualidad onda-partícula, explican las características del comportamiento físico. La inducción y la corriente eléctrica. Podemos afirmar sin temor a exagerar que la inducción electromagnética es un fenómeno de capital importante en la sociedad actual. Las centrales eléctricas producen por inducción la electromagnética de la electricidad que llega a nuestros hogares. Los generadores y motores eléctricos, los transformadores, etcétera, funcionan gracias a la inducción de la corriente eléctrica. ¿Pueden imaginar un día cualquiera sin estos intervalos? Una pregunta, ¿los transformadores o los generadores, hablemos generadores específicamente, crean la luz o qué hacen los generadores? pasan la luz. Ya, excelente. No es que crea específicamente o que desde ahí inicia, simplemente la ayuda a la transportar o a transformar, ¿ya? Michael Faraday nació en Surrey, Inglaterra, el 22 de septiembre de 1791. Murió en Hampton Court, Inglaterra, el 25 de agosto de 1867. Faraday trató, como otros investigadores de su época, de producir una corriente eléctrica a partir de campos magnéticos durante 10 años. No obtuvo ningún éxito, ya que en sus experimentos utilizaba imanes y bombinas en proporciones estáticas. Sin embargo, su tenacidad le permitió demostrar la inducción de la corriente eléctrica que requiere un campo magnético variable. ¿Qué era el campo magnético? ¿Recuerdan que les dije que era el campo magnético? ¿Quién me dice? Pues, ¿qué era el campo magnético? Era como se distribuían las fuerzas magnéticas. En el espacio, ¿no? En el espacio y en el entorno. Eh, Permítanme un momento, chicos.
Un momento. Listo, chicos, mil disculpas. Ya, ¿en dónde nos habíamos quedado? Ah, ya, en el campo magnético variable. Faraday, a causa de su poca instrucción, prácticamente no sabía matemáticas. De hecho, es el único gran físico del que se puede decir que desconocía por completo el cálculo diferencial, carencia que compensó con una enorme habilidad para trazar gráficos. Faraday llevó un diario sin interrupción desde 1820 a 1862, en el que describió sus experimentos. Este diario, 236 páginas, 3236 creo que dice, y varios miles de dibujos, es una de las obras claves de la historia de la física. ¿Qué podemos decir de dato interesante de él? Pues simplemente no sabía física, no sabía matemática, porque recordemos que la matemática viene de la mano de la física, pero recompensó con qué? Con la curiosidad, con querer hacer las cosas, con sus dibujos que dice ahí, que tenía una imaginación bastante grande. Entonces no hace falta, o sea, no digo que no sea necesario, chicos, es muy necesario la matemática, la física, pero no hace falta ser un experto total, el saber todo específicamente de la física o alguna situación, si uno no se le aplica. Ya, ustedes han visto The Big Bang Theory, es una serie que da de físicos, ¿ya? Ellos son amigos y todo por el estilo y cada uno tiene su vida hecha, se puede decir, y son como nerds, ¿ya? Pero ellos tienen una habilidad, son súper inteligentes con respecto a física, física teórica y su campo laboral es física teórica. Pero ¿qué pasa? Ellos no los aplican en la vida real, simplemente saben de física teórica. ¿Qué pasa aquí? Pues cuando no se aplica esto, pues simplemente queda como que teórica y se acabó el tema ahí. Pero si yo suelo aplicar esto, lo que yo sé en la vida real, pues me va a ir mucho mejor. Vamos con las experiencias de Faraday. La experiencia de Oersted demostró que una corriente eléctrica crea a su alrededor un campo magnético. Desde ese momento, muchos científicos interpretaron obtener el fenómeno inverso, esto es, producir o inducir una corriente eléctrica a partir de un campo magnético. El físico y químico inglés Faraday fue el primero en obtener experimentalmente en 1831 una corriente eléctrica a partir del magnetismo. Sus experiencias fueron y pusieron de relieve la estrecha relación entre los campos eléctricos y magnéticos. Primera experiencia, el movimiento de un imán en el interior de una bobina. Material, una bobina de hilo conductor, un imán y un galvanómetro, perdón. Ya, nos dice que Faraday llevó un diario, recuerden, ¿no es cierto? En ese diario explicaba la primera experiencia que tuvo. Faraday está aquí, ¿no? Por si acaso. Este es Faraday. En esa primera experiencia dice que conectaba los extremos de la bobina a un galvanómetro para medir la corriente inducida al introducir al extraer el imán. ¿Ya?
Teníamos este imán de esta manera. Este es el galvanómetro, ¿ya? Entonces, al introducir, cuando no estaba todo introducido, recuerden que aquí está la linita del galvanómetro, ¿ya? Y al introducir quedaba en la mitad. Al sacar, iba hacia el otro lado. Esa es una fuerza magnética, más que eléctrica, ¿ya? Veamos los resultados. Si acercamos el imán a la bobina, aparece una corriente inducida durante el movimiento del imán, que está aquí, porque aquí está el punto sur me parece que es. Entonces, al momento de tratar de introducir, esta le va a seguir a este punto. El sentido de la corriente introducida en la bobina se invierte si alejamos el imán, como está aquí en este lado, se va hacia el otro lado. Se obtienen los mismos resultados si mantenemos fijo el imán y movemos la bobina. Se obtiene de esta manera, de esta experiencia, la intensidad de la corriente inducida dependiendo de la velocidad con la que movamos el imán o la bobina, de la intensidad del campo magnético del imán y del número de espiras de la bobina. Faraday interpretó que para inducir una corriente eléctrica en un circuito es necesario variar el número de líneas de inducción magnética que lo atraviesan. Existen diferentes maneras de obtener una corriente inducida a partir de un campo magnético variable. Faraday realizó otra experiencia en lo que se induce una corriente sin tener que alterar la posición relativa del circuito y de la fuente del campo magnético. La primera experiencia moviendo un imán en el interior de la bobina. Como habíamos visto, una barra de hierro, dos bobinas, una batería, una galvanómetro y un interruptor. Se enrollan los dos bobinas alrededor de la barra de hierro. La primera bobina se conecta a la batería con un interruptor K. La segunda bobina se conecta a un galvanómetro para medir la corriente inducida al cerrar y abrir el interruptor. ¿Ya? ¿Reconocen cuál es la bobina, chicos? No, esta es la bobina. Ya, aquí hay dos. El uno está conectado hacia el balómetro y el otro hacia el otro lado. ¿Qué pasa aquí? La misma situación. Se aleja, se va hacia el otro lado. Se le acerca, se queda hacia el lado y si no le mueves, queda en medio. Al conectar el interruptor, se induce una corriente eléctrica en la segunda bobina. Las corrientes en dos bobinas circulan en sentidos contrarios. Al desconectar el interruptor, se induce de nuevo una corriente eléctrica en la segunda bobina. Ahora la corriente inducida tiene sentido opuesto a la del caso anterior. Se induce corriente en la segunda bobina, mientras que aumenta o disminuye la intensidad de la corriente en la primera bobina, pero no mientras se mantiene constante. Esto demuestra que la inducción de la corriente eléctrica en un circuito es debidamente a campos magnéticos variables. En la primera experiencia de Faraday, podemos, sin modificar ningún resultado, sustituir el imán por una espira o solenoide conectadas a una batería. Al mover la espira o variar su intensidad de corriente, creamos un campo magnético variable e inducido una corriente eléctrica en el circuito inducido. Las dos experiencias descritas nos permiten comprender el fenómeno de la inducción electromagnética. La inducción electromagnética consiste en la aparición de una corriente eléctrica en circuito cuando varía el número de líneas de inducción magnética que lo atraviesa. Las líneas de fuerzas de campo. Este concepto fue ideado por Faraday o Michael Faraday, 1791-1867. Líneas de recursos para observar campos electromagnéticos. Estas líneas, en general, son curvas imaginarias graficadas de tal manera que su dirección en cada punto, la dirección de su tangente, coincida con la dirección del campo en dicho punto. La definición matemática analítica la construyó Carl Friedrich Gauss, 1777-1855, por medio del teorema llamado teorema de Gauss, en donde expresa matemáticamente una propiedad importante de los campos electrostáticos. Este teorema forma parte de las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell
las reducimos tan solo a modo ilustrativo en el apartado 3.1. El flujo magnético. Faraday explicó de forma cualitativa el fenómeno de la inducción electromagnética, la ley matemática que explica este proceso físico a la que se da el nombre de ley de Faraday. Se expresa en función de una magnitud llamado flujo magnético. Las líneas de la fuerza de los campos de Faraday, tenemos el uno que es circular, que entra por uno y sale en otro, y lo mismo pasa acá, entra por uno y sale en el otro. Y tenemos la otra que se repelen, que no se atraen, simplemente no tienen una unión específica. El flujo magnético a través de la superficie es en una medida el número de líneas de inducción. Chicos, por favor, permítanme un minutito. Disculpa, chicos. Ya. El flujo magnético a través de su superficie es una medida de números de líneas de inducción que atraviesan dicha superficie. Tenemos que el cálculo del flujo magnético, el campo uniforme y superficie plana y el campo variable y superficie cualquiera. Cuando tenemos una superficie plana, definimos el vector de posición con el vector perpendicular de la superficie y de módulo igual del valor de esta superficie. El flujo magnético es igual al producto escalar. El ángulo es igual al, a la superficie por B y B por la superficie de la constante de A. La B significa cualquier número que nos esté expresando en este momento cuando tenemos el ángulo y es formado el ángulo de esa manera. El ángulo es el ángulo entre el B y S, que serían estas dos que forma, como digo, el ángulo de una superficie plana. Como recordamos, esto pasa de manera recta. Cuando tenemos el campo variable y superficie cualquiera, dividimos la superficie en pequeños elementos infinitesimales, de manera que en cada uno de ellos pueda considerar la superficie plana y el campo magnético uniforme. Se define el vector superficie perpendicular a la superficie infinitesimal y de módulo que el flujo a través de su superficie infinitesimal es de que el ángulo es igual a B sobre por la, los elementos de infinitesimales, perdón. Se me complica decir infinitesimales. El flujo total a través de la superficie se obtiene sumando todas las distribuciones cuando referimos con el ángulo. Tenemos una integración con el ángulo, ¿no? Y la unidad de flujo magnético es en el sistema internacional es del Weber y su relación con el Tesla es un Tesla es igual a un Weber por metro cuadrado. Tenemos que aquí un ejemplo. Calculamos el flujo magnético a través de una bobina con 200 espiras de 40 centímetros cuadrados de superficie, cuyo eje forma un ángulo de 60 grados con un campo magnético uniforme de 2 por 10 a la menos 3 teslas. El flujo magnético total a través de la bobina es la suma de los flujos a través de cada una de las espiras. Sustituimos los valores numéricos del enunciado y al momento de multiplicar todo obtenemos 8 por 10 a la menos 4 Weber. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Está entendido? No tengo dudas. Listo, chicos. Si no hay preguntas ni dudas, tienen una actividad en la plataforma que se abrirá al momento de a la una. Se abrirá a la 1 de la tarde y estaríamos realizando la actividad. Hasta el día de mañana, no, hasta el día de hoy, es hasta las 10 de la noche les dejé puesto. Eso, chicos, no es nada complicado, no es nada difícil. Nos veríamos en la próxima clase. Chao, chicos. Chao. Chao, licenciada, yo la bendiga. Igualmente, chicos.